Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a estas jornadas que se han impulsado desde el Secretario de Dirección de Sostenibilidad de nuestro vicerrectorado y que pilota Paloma Ibarra. Nos acompañan 3 directoras generales de universidades, de calidad ambiental y de educación. Y bueno, para nosotros es un placer que estéis vosotros. Creo que es un momento de reflexión, de tomar decisiones, de escucharos y de intentar implementarlas no solamente en el desarrollo de una universidad que tiene que ser mejor, sino crear referencia a la sociedad. Estamos en un mundo que es bastante desarrollado, pero fuera las cosas se están pasando muy mal, ¿no? Y entonces creo que nuestras aportaciones tienen que ser no solamente para el local, sino también para el global. Dejo la palabra a Paloma Ibarra. Bueno, muy bien. Porque yo cuando Entonces, hable será para echaros para empezar ya. Bueno, pues Marisa. ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo desde la Dirección General de Universidades pues simplemente estoy aquí para apoyar una iniciativa como esta. El cambio climático sabemos que es un problema que nos afecta y que las decisiones que estemos tomando ahora pues van a tener unas repercusiones muy importantes en el clima de los próximos años. Por lo tanto, estamos en un espacio donde podemos reflexionar, estamos en la universidad, tenemos conocimiento, podemos aportar nuestro conocimiento y toda nuestra reflexión para este tema. Así que simplemente daros la bienvenida, la enhorabuena por participar en este taller y que bueno, pues que estaremos muy pendientes de vuestras conclusiones y de vuestros avances a lo largo del día. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. La verdad que lo primero dar las gracias a la Secretaría de Sostenibilidad y Agenda 2030 de la Universidad por esta acción. Como sabéis, hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático y acciones como estas, con tantísimo público y público joven y que está comprometido, la verdad es que nos dan mucha esperanza. Esperanza, pues como ha dicho Marisa, porque al final nuestras acciones son las que van a comprometer el futuro, que este futuro que tengamos sea sostenible o no. Y realmente estoy emocionada y desde la Dirección General de Educación Ambiental os animamos a que sigáis actuando de esta manera y que estamos aquí para sosteneros y para arroparos en todo este tipo de acciones y para escucharos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias, es un placer. Yo no voy a hablar casi nada, pero sí quería decir, aunque ahora pues con otro cargo que también apoyamos desde la Dirección General de Calidad Ambiental, pero lo que me gusta estar hoy aquí porque bueno, pues estoy nombrada desde hace muy poquito, una semana en servicios especiales. Estoy aquí porque era la directora del IUCA y el pellizco que sentí ayer cuando recibí, ya me llamo Paloma. Bueno, el cese ya como, porque no puede ser, no puedo ser directora del IUCA, pero sí he estado guiando y estoy muy satisfecha, muy contenta. Lo que quiero solo decir es que felicito a una de las investigadoras distinguidas, relevantes, lo mismo que el vicerrector Ángel Puello de mi queridísimo IUCA, que es la doctora Paloma Ibarra, el empuje que ha tenido, la idea que ha diseñado, lo ha hecho en una semana prácticamente, ella sola. Quiero agradecer a Jacqueline y a Marisa, las personas que trabajan, que están en la sede del IUCA, y a todos los investigadores. Me iba mandando, porque entonces no sabíamos que iba a pasar esto, y como directora del IUCA he ido viendo las preguntas que ha hecho, cómo lo ha manejado en los 3 campus, en Huesca, Zaragoza, Teruel, como debe ser, y las preguntas tan pertinentes, tan comprometidas, tan bien hechas, que es lo que hay que hacer desde la investigación, desde la universidad. No solo dar respuestas, que también, sino plantear buenas preguntas. Y eso es lo que creo que hay una gran riqueza de todo ello, y lo importante sois vosotros, y solo quiero felicitaros por todo esto, y en particular, querida Paloma, a ti por todo lo que has hecho y tu empuje. Gracias. Bueno,
Muchas gracias, pero no he hecho más que cumplir con mi deber y con mi compromiso. Y la verdad es que lo que sí que estoy es hoy hasta emocionada de haber conseguido movilizar a 550 personas que estamos unidas en esto, ¿no? 400 y pico, no tengo ahora el dato por ahí, 400 y pico alumnos, 78 profesores, 30 personal técnico de administración y servicios, porque esto, como lo pone el título del taller, porque es un taller de trabajo, ¿vale? Y vamos a trabajar, vamos a aprender y vamos a aprender también participando. Y entonces este taller es de la comunidad universitaria, que era el empeño que teníamos, porque todos estamos concernidos, todos nos tenemos que sentir protagonistas de esto y todos tenemos que reflexionar, todos tenemos que aprender con criterio y todos tenemos que pasar de ese aprendizaje responsable a la acción, porque si no actuamos, y más nosotros que tenemos una responsabilidad especial al ser universidad, universitarios, comunidad universitaria y más universidad pública, sostenida por los fondos de toda la sociedad, tenemos que tener una implicación especial y era muy importante el podernos sentir todos unidos como comunidad universitaria con este tema, ¿no? Me dice que yo se lo agradezco, que lo he hecho sola, ni os lo de ninguna manera. O sea, para empezar, esto ha ido de la mano del IUCA, del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, si no, no habría sido posible. Pero sobre todo de la red de motivados, maravillosa red de motivados, donde todas esas ventanitas que veis allí son los diferentes, todos los campus de la universidad, que es genial. Con profesores y también alumnos y también PAS motivados que han estado colaborando conmigo para que todo esto, que es una movida impresionante y además innovadora, el que podamos estar conectados y trabajando juntos y elaborando además información para poder luego sacar conclusiones y hacer un buen informe. Entonces, voy simplemente a saludar para que nos sintamos todos unidos, seamos del campus que seamos, nos saludamos y entonces, colegas de motivados de los otros campus, en cuanto terminemos la ronda de saludos, damos por inaugurado este acto. Nos conectamos rápidamente al segundo enlace del Meet de la sesión y el equipo de investigación, preparados, listos ya, porque las autoridades se bajarán, vosotros subiréis y empezaremos a trabajar en lo que importa, ¿vale? Entonces vamos a saludar, voy aquí por orden. Saludamos al campus de la Almunia. Buenos días, Almunia. Muy bien. Ya está, ya. Un saludo rápido, no os enrolléis. Saludamos al campus de Huesca. Ahí están. Saludamos al campus Paraninfo, que están en la Facultad de Economía y Empresa. Hola. Saludamos al campus de Teruel. Saludamos al campus Río Ebro, en la EINA. Hola. Saludamos al campus de Veterinaria. Hola, buenos días. Y saludamos al campus San Francisco en las sedes de sociales. Hola, Marial. ¡Hola! Muy bien. Y saludamos el campus San Francisco, sede de educación. ¡Ele! Bueno. Y saludamos que no han cabido todos en el salón de actos del Paraninfo y hay un aula de emergencia. Saludamos también al aula de emergencia. Genial, el desbordar el aforo nos parece genial.
Bueno, entonces, y sobre todo, gracias a todos los que os habéis inscrito y estáis aquí con ganas de aportar, de reflexionar, de aprender y participar. A esos profesores que han arrastrado aquí y han motivado a los alumnos, ole por ellos, que son unos cuantos, a los alumnos que os habéis dejado y especialmente al PAS, que está muy implicado y es muy necesario también que se implique. Dicho eso, a trabajar. ¿Os vais? Salimos, chicos de los campus, salimos de este enlace, perdón, y nos conectamos. Tenéis en el chat, tenéis el otro enlace. Y de este me voy. Vale, el equipo de investigación, por favor. Ay. Bueno, se me han unido. Ay. Ya no me acuerdo cómo se ponía. Está Cristina. ¿Cómo se ponía al ser otro enlace? Para poner más grande la imagen de nuestra mesa. Doble clic, ¿dónde? Aquí. Doble clic. No, pero no la veo. Aquí. ¿A la chincheta? ¿Esta? Vale. Vale. Sí, yo voy a... Sí, me pongo aquí para moderar. Bueno, pues sin más dilación, pasamos a la primera parte del taller, en la que los miembros, algunos miembros del equipo de investigación del IUCA, del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, el grupo de investigación de clima, agua, cambio global y sistemas naturales, que son evidentemente especialistas en el tema, ellos han revisado las más de 300 preguntas. ¿Cuántas han sido? Espera, tengo aquí la chuleta. No, 245, ya no me acuerdo. Está encendido. ¿No me oís? Está silenciada. Aquí. Perdón, ¿ahora me escucháis? Disculpar, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, es que voy un poco como una moto, perdonadme. Vamos a ver, nos centramos en el taller de las respuestas desde el punto de vista del rigor científico, pero a nivel divulgativo para que las entienda todo el mundo, y a nivel sintético, que contamos con la colaboración generosa del grupo de investigación del IUCA, Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales. Ellos han revisado todas las preguntas que toda la comunidad universitaria habéis querido hacer al inscribiros. Obviamente han sido 245 preguntas que muchas veces confluían en enunciados similares. Entonces ellos han hecho una selección y van a responder a las principales 4 preguntas que ellos han priorizado. Cada uno es especialista en un tema y cada uno va a tener 10 minutos para contestar a las 4 preguntas que yo le voy a ir haciendo como moderadora. Voy a cronometrar para no dejar al último sin contestar, porque tenemos 1 hora de sesión del Meet, ¿vale? Y todas las respuestas valen la pena escucharlas.
Por lo tanto, os pido disculpas con antelación si os estreso y os pido que aceleréis, o si no, si uno solamente en sus 10 minutos puede llegar a contestar 2 preguntas, pues 2 contestará, pero no dejaremos a la última persona sin contestar, ¿vale? Entonces, si luego hay muchas ganas de tener más preguntas, podemos organizar un repli para seguir contestando, ¿vale? Pero hoy este es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Bien, han agrupado las preguntas en 5 temas, en 5 bloques temáticos. El primero es el clima pasado y las causas de los cambios climáticos. Y nos va a contestar el doctor Miguel Ángel Saz, que es secretario del IUCA, ha sido IP de este grupo de investigación. Y sin más, te pregunto, Miguel Ángel, ¿es un mito el cambio climático? Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy muy disciplinado para estas cosas y me he traído las respuestas ya organizadas para no 10 minutos, sino intentar incluso hacerlo en menos, ¿no? Pues había una pregunta que me pareció especialmente interesante sobre si es un mito el cambio climático, ¿no? Y pues resulta que no es un mito, como todos estamos viendo, ¿no? Todas las evidencias, toda la documentación científica disponible apuntan a que el cambio climático actual no es un mito, ya que lo que estamos es ante un proceso de calentamiento de la atmósfera, y un proceso de calentamiento de la atmósfera que afecta a todo el sistema climático terrestre, pero también que está afectando a la criosfera, está afectando a los océanos, y en realidad lo que está haciendo este calentamiento es obligar tanto a la atmósfera, criosfera, océanos y en realidad a todos los sistemas climáticos terrestres a reequilibrarse, a readaptarse ante esta situación, ¿no? A buscar un nuevo estado de equilibrio. Y estos reajustes en este proceso lo que están es afectando a todos los sistemas naturales, pero también a la expresión de las actividades antrópicas sobre el territorio, ¿no? Como luego se va a ver cuando se hable de impactos, con evidencias que además están contrastadas en todas las latitudes, es decir, no es un problema regional, sino que en todas las latitudes del planeta se están viendo evidencias de este proceso de cambio climático y con ello de reequilibrio de los sistemas climáticos terrestres. No es un mito, desde luego. ¿Qué diferencia hay? Perdón. ¿Qué diferencia hay entre cambio climático y cambio global, Miguel Ángel? Bueno, en realidad el cambio climático sería una manifestación más de un fenómeno más extenso y multisectorial como es el cambio global, ¿no? Reduciendo mucho, reduciendo muchísimo el concepto de cambio climático, en realidad el cambio climático no sería más que la consecuencia de haber superado la capacidad que tiene un sistema como la atmósfera para diluir los gases de efecto invernadero generados por la actividad antrópica. Ya digo que es una reducción muy grande de lo que es el proceso de cambio climático, pero en realidad nosotros hemos sobrepasado esa capacidad que tendría la atmósfera para absorber todos esos gases de efecto invernadero que estamos emitiendo, que en realidad son gases que de forma natural, el CO2 y el metano de forma natural están presentes en la atmósfera, pero que se convierten en elemento contaminante cuando sobrepasan la cantidad que podríamos estimar como normal en la atmósfera. Y esto está ocurriendo a nivel planetario, ¿no? El cambio global realmente va más allá. El cambio global incluye el cambio climático, pero incluye otros aspectos como el reto demográfico, cambios en los ciclos bioquímicos, alteraciones en la biodiversidad, alteraciones en los usos y ocupación del suelo, entre otros. Pero buena parte de ellos, o todos ellos, también están relacionados con esa superación de los límites que tiene el planeta para acoger estos cambios que se están generando, sobre todo a partir de los años 50 del siglo XX. Y si siempre han existido cambios en la temperatura del planeta, ¿podemos llamar cambio climático a esas variaciones conocidas en el pasado? Bueno, yo creo que no solo podemos llamarlo cambio climático a las variaciones climáticas en el pasado, sino que de forma estricta debemos hablar de ellos como cambios climáticos, porque lo han sido, y lo han sido en el pasado. En el pasado ha habido también cambios climáticos, y ha habido cambios climáticos importantes, ¿no? Además, esas variaciones que se han producido, sobre todo en la temperatura es donde más estudiadas están, esas variaciones que se han podido generar, son bien conocidas, y en época preindustrial, y estamos hablando con anterioridad al siglo XVIII, respondían a la dinámica propia del sistema climático. Es decir, respondían a una dinámica en la que existen una serie de forzamientos sobre el clima, que los más importantes son cómo es la relación que hay
entre la órbita de la Tierra y entre la rotación de la Tierra y el Sol, lo que hace que cambien los balances energéticos, la cantidad de energía solar que llega a la Tierra. Hay variaciones también, y además son conocidas en cuanto a la actividad solar. Hay variaciones también en la actividad volcánica y todas ellas son conocidas. Y todas ellas además son suficientes y se ha demostrado a través de los proxies climáticos, a través de esos indicadores que nos pueden ayudar a conocer el clima del pasado. A través de todas ellas se puede explicar cómo han sido los cambios climáticos en época preindustrial. Pero desde la pequeña edad del hielo, que iría del siglo XV al XVIII, hasta las glaciaciones cuaternarias, que tienen una relación prácticamente absoluta con cómo es el sistema de rotación y traslación de la Tierra. Esto se puede conocer a partir de ello. Claro, son cambios climáticos, pero generados por la propia dinámica interna del sistema climático, no interna, sino también por aquellos forzamientos que no tienen que ver solamente con el funcionamiento de la atmósfera. Y otra pregunta que ha sido muy abundante, ¿cuál es la diferencia entre contaminación ambiental? Gracias. Una pregunta muy frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre contaminación ambiental y cambio climático? Es una duda de mucha gente. Es una duda recurrente y también había preguntas en relación al ozono, si tenía algo que ver con el cambio climático, ¿no? En realidad son dos conceptos que están relacionados pero diferentes. En la primera pregunta ya hemos dicho que el cambio climático es consecuencia de un proceso de emisión en la atmósfera de gases que superan las concentraciones habituales de estos gases que de forma natural tenemos en la atmósfera, ¿no? La diferencia fundamental desde el punto de vista conceptual entre cambio climático y contaminación es que el cambio climático es un proceso global que afecta a todo el planeta y que afecta a la atmósfera, pero también a todos los sistemas que integran el sistema terrestre. Es decir, es un proceso en el que hay evidencias a escala global de ese cambio climático, que no tiene solo que ver con las temperaturas, sino que afecta, ya digo, a muchos sistemas, ¿no? La contaminación realmente estaría más relacionada con los puntos de emisión de esos contaminantes. No solamente con los puntos de emisión, no solamente es contaminación local, hay eventos de contaminación regional que tienen en muchas ocasiones que ver con la presencia de contaminantes secundarios en la atmósfera y que trasladan los efectos de la contaminación más allá de las zonas donde se generan esos contaminantes, ¿no? Pero está realmente relacionada con la presencia en el ambiente de agentes que sean físicos, químicos o biológicos que puedan ser perjudiciales para las personas, para la salud de las personas o también por los sistemas naturales, ¿no? Pero siempre referidos a esa escala territorial de carácter local o regional, no a la escala global que tiene el cambio climático, en que además estamos hablando de procesos físicos totalmente diferentes. Te has atenido muy bien al tiempo. Bueno, pasamos al bloque segundo, que es el cambio climático actual y las evidencias. Y es un lujazo tener con nosotros a José María Cuadrat, al que muchos de vosotros conocéis, que ha sido el investigador principal y fundador de este grupo y una persona de referencia en nuestra universidad y fuera de ella, que se nos ha jubilado pero sigue activo y se presta a apoyarnos. Muchísimas gracias, José Mari. No, gracias a ti, Paloma. Y vamos. Y venga, sus preguntas son así más cañeras, ¿no? ¿Quién tiene la culpa del cambio climático? ¿La naturaleza o el ser humano? Bueno, yo en principio dar la enhorabuena a la universidad por esta iniciativa, a Paloma de manera especial, y agradecer a todos los asistentes y a las actividades que estáis montando. Respecto a la pregunta, lo ha contestado muy bien Miguel Ángel. El clima es dinámico, es cambiante por causas naturales, pero en estos últimos años se ha incorporado sobre todo la acción humana. De manera especial a partir de la Segunda Guerra Mundial, años 50 en adelante, en un proceso que se conoce como la Gran Aceleración y que también ha permitido ya dar un nombre a un nuevo periodo geológico que es el Antropoceno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues cambios excepcionales, extraordinarios. La población ha pasado desde el año 50 de 2.500 millones de personas a más de 8.000 ahora mismo. Hemos incrementado de forma extraordinaria el transporte, tierra, mar, aire.
hemos incrementado el consumo de carne, el consumo de papel, el consumo de cualquiera de las necesidades que tiene el ser humano. El incremento es notable en el caso de los gases de efecto invernadero. En el año 50 eran en torno a 240 partes por millón de volumen. En el momento actual hemos superado los 410 en las últimas mediciones de más de 100 observatorios que hay en el planeta. Y de manera especial, incremento de la energía, porque se ha apoyado este incremento, esa demanda de energía, en recursos fósiles que eran muy baratos, cosa que ha cambiado. Hablando de energía, el crecimiento es espectacular y de manera especial, por ejemplo, ya que estamos conectados, en el consumo de energía de Internet. Cada vez que hacemos un enlace, que enviamos un WhatsApp, que mandamos un documento, consumimos energía y emitimos CO2. Para que os hagáis una idea, la contaminación de Internet es muy similar ahora mismo al transporte aéreo. No solamente esto, sino que con la inteligencia artificial, en los próximos 10 años se va a incrementar todavía más la demanda de energía. Prácticamente se dice de aquí a los años 30 un 15%. Es decir, eso es un tema muy especial. Y digo esto porque desde estos momentos la humanidad lo que ha hecho es transformar más de la mitad de la superficie del planeta a través de la agricultura, la desforestación, la creación de ciudades, las infraestructuras, la minería. Es decir, en el momento actual es muy difícil ir a cualquier rincón del planeta, sea la atmósfera, sea el mar o los océanos, o sea la Tierra, en la que no esté presente la acción del hombre. Esto es algo real, evidente. Negarlo ahora mismo, esta transformación que el hombre ha causado sobre el medio ambiente, sobre, en ese caso, el cambio global, es negar una evidencia. Y a partir de ahí, el cambio sobre, o la incidencia sobre el clima. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? En esa división que se ha hecho de preguntas, después habrá respuestas más concretas, más directas. Solamente me voy a referir a una de ellas que creo que no está contemplada, pero que a mí me preocupa de manera especial, y es el relacionado con las migraciones climáticas. Y digo esto porque, una vez más, hablamos del año 50 hasta el momento actual. Fijaos la situación. Áreas como Europa. En el momento actual, en Europa, vivimos aproximadamente unos 750 millones de personas. En el año 50 viviremos 700 millones, es decir, menos. Pensemos en el caso de África, 1.200 millones en el momento actual. En el año 50 habrá duplicado. Repito, África. Condiciones socioeconómicas muy diferentes, donde van a sufrir de manera especial la crisis climática. ¿Dónde va a ir esta población? Eso lo llamamos refugiados climáticos. Pensemos lo que va a pasar en los próximos años. Ese es uno de los temas, una de las consecuencias graves del clima. Habrá otras, pero las comentarán mis compañeros. Y esto es más aplicado. ¿Cuáles son las principales medidas que podemos aplicar para luchar contra el cambio climático? A ver, ahora mismo, como bien también sabéis, hay dos estrategias que las habéis oído un montón de veces. Mitigación y adaptación. Mitigación es intentar reducir los gases de efecto invernadero y toda esa incidencia que el ser humano tiene sobre el planeta. La otra es adaptación, adaptarnos. Respecto a la primera, el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, está señalando esa situación de que hay que intentar reducir en lo posible los gases de efecto invernadero para evitar el incremento extraordinario de las temperaturas. El IPCC marca varios escenarios. En todos ellos, sea muy pesimista o sea algo más optimista, en todos se habla de incremento de la temperatura. Es verdad que va a ser difícil contener, detener a un transatlántico que se mueve con una enorme inercia. Darle la vuelta va a costar. ¿Qué dice el IPCC? Que en los próximos decenios, quizás siglos, seguiremos teniendo incremento de la temperatura. Hay que buscar la manera de que no crezca mucho. 1,5 grados, 2, hasta ahí podríamos quizá aguantar. Y a partir de ese momento tendremos una nueva situación de temperaturas, una fase más moderada, en la que, bueno, pues habrá que adaptarse. La cuestión es, y que nos debemos plantear, porque hemos nacido en un mundo desarrollado, ¿nosotros seremos capaces de adaptarnos? Probablemente sí,
porque tenemos capacidad, pero habrá muchos países en muchos lugares del planeta donde la situación va a ser complicada y va a ser motivo de conflictos, de enfrentamientos. No quiero entrar ahí en esos detalles, pero ya los conocéis. Esto es lo que se plantea, mitigación y adaptación, pero también es verdad que podemos hacer más cosas. Aquí os quiero mencionar a dos filósofos que tienen mucho prestigio internacional, Noah Harari, y también un catedrático de la universidad, otro filósofo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, ahora en el País Vasco, Daniel Innerarity, que lo que plantean es no solamente mitigación y adaptación, sino una actuación proactiva. Hay que intentar llegar a unas condiciones en las que es posible hacerlo, en donde no tengamos que dar a buscar la manera de mitigar o adaptarnos. Debemos actuar antes. Y respecto a posibles soluciones o actuaciones, la individual y la colectiva. La individual la conocéis, se plantea muchas veces, cambiar estilos de vida. Y ahí estaríamos hablando de reducir el consumo. Yo en clase, ¿cuántos móviles tenéis? ¿Cada cuánto tiempo cambiáis el móvil? ¿Es necesario cambiarlo cada 2 años? Es el promedio, cada 2 años. Pero ¿qué más se puede hacer? Pues la regla de las 3 R's, reutilizar, reciclar, regalar. Bueno, esa sería una opción. Esto es una acción individual, pero os quiero plantear 3 cuestiones. Y es que el cambio climático es un riesgo global y es necesaria, pues, una respuesta global. Añado, pensar y actuar a largo plazo. Nuestro primer director del IUCA decía, luces largas, no podemos plantar esto para el año que viene o para el siguiente. No, hay que ir más allá. Largo plazo. Y esto necesita siempre instituciones fuertes, cooperación internacional y respaldo social. Respaldo social, tenemos mucho que decir. Y aquí estamos nosotros, pero hay otros que no están y no quieren a lo mejor estar. Apoyemos. Y tercer aspecto, que me parece fundamental en el ámbito en el que estamos, y es que las soluciones deben basarse en la ciencia, en el conocimiento. Conocemos mucho, hemos avanzado mucho, y debemos seguir peleando, y debemos seguir investigando, y debemos seguir apoyando las investigaciones que se hacen. En nuestro grupo lo intentamos hacerlo, buscamos la manera de conseguir apoyos que deben venir de las direcciones generales, en fin, de ahí deben llegar. Bueno, os digo esto porque entiendo que en el ámbito en el que estamos, el conocimiento, la ciencia es fundamental. Las universidades trabajan muy bien, el CSIC trabaja muy bien, instituciones privadas también. Son elementos fundamentales para muchos de los aspectos de nuestra vida y también, en ese caso, para luchar y combatir el cambio climático. Bueno, y si las cosas están tan claras a nivel científico, ¿por qué hay...? Si las cosas... Uy, no aprendo, pero... Si las cosas están tan claras a nivel científico, ¿por qué hay tantos negacionistas? Porque los hay. No, tantos no. Bueno, ¿por qué hay negacionismo? A ver, es verdad que hay voces que ponen en duda el cambio climático. Pero ahora mismo, pues, hay un porcentaje muy alto, se habla del 97, quizá no tanto, pero bueno, muy elevado, de la comunidad científica que coincide en el hecho de que la actividad humana es la principal, no la única, la principal causante de este fenómeno que llamamos cambio climático. Lo que no explican los negacionistas es por qué está ocurriendo esto. Si se apoyan exclusivamente en las causas naturales, cambios en la órbita del Sol, movimientos de la órbita terrestre, estos cálculos permiten llegar a concluir que hemos terminado, estamos en la fase final de un periodo interglaciar y que ahora iríamos hacia un progresivo enfriamiento. Los libros de geografía publicados en los años 1980-90 decían esto. Hemos terminado un periodo cálido y ahora vamos a ir hacia un periodo frío. Y el IPCC, cuando marca exclusivamente las causas naturales, nos llevan en esa dirección, a un enfriamiento. Pero en cambio vamos hacia un calentamiento. ¿Por qué no se quiere reconocer esto? Bueno, hace unos años, tampoco tantos, era habitual oír personas que negaban el cambio climático. Restaban gravedad y quizá que la amenaza, que llegará muy lejos, que no era tan preocupante.
Y de ahí hemos pasado quizá, en algún caso, al extremo contrario. Muchos dicen que ya es demasiado tarde, que no hay nada que hacer. Bueno, yo entiendo que la desesperanza es tan peligrosa como la negación. Y ante este tema de si existe o no cambio climático, yo os diría, creer en el cambio climático, creer en el cambio climático. Si existe, y adoptamos medidas, evitaremos la catástrofe. Si no existe, cualquier lucha por mejorar el equilibrio del planeta hará el mundo mucho más habitable y responsable con su entorno. Muchas gracias, José María. Pasamos al tercer bloque, que es la evolución futura del clima y los impactos sectoriales. Y tenemos para contestarnos a Roberto Serrano, que es un investigador brillante, Ramón y Cajal, que nos va a ayudar en este tema. Muy bien, gracias Palma. Bueno, yo voy a intentar ir al grano. ¿Cómo puede afectar el cambio climático dentro de unos 20 años? Es una pregunta también frecuente. Es una pregunta frecuente y bueno, ya sabéis que en realidad 20 años no es nada y hablaba José María de inercias y yo creo que vamos a mantener estas inercias, ¿no? La idea es que vamos a experimentar con elevada confianza temperaturas medias más altas, veranos más cálidos, mayor probabilidad de eventos extremos como las de calor. Y parece que hay, aunque en las precipitaciones la tendencia es muy variable, parece que en nuestro ámbito mediterráneo hay una tímida tendencia a un leve descenso de las precipitaciones anuales. Sin embargo, parece también que se van a experimentar cambios en la distribución de la precipitación a lo largo del año y eso probablemente nos llevará a experimentar precipitaciones más torrenciales y eventos extremos, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo que asumamos en los próximos 20 años dependerá un poco de lo que hagamos nosotros en cuanto, sobre todo, a las emisiones, ¿no? Hay una pregunta más concreta sobre el tema del turismo, porque creo que están en el campus Paraninfo, pero hay bastantes estudiantes del grado de turismo también, y han preguntado bastantes cosas sobre cómo puede afectar el cambio climático a los flujos turísticos que reciba España en las próximas décadas. Algo que inquieta porque sabemos muy bien que el turismo es una actividad económica esencial en España y en otros países. Había de hecho varias preguntas relacionadas con este tema del turismo y la verdad que todas confluían un poco en este tema, ¿no? Bueno, en general va a haber una respuesta a ese incremento de las temperaturas. Se va a producir un disconfort térmico, una pérdida de confort térmico del turista, especialmente en zonas que ya son actualmente cálidas, las playas, las zonas interiores, pero esto va a representar también una oportunidad para otras zonas. Hay actualmente regiones frías, sobre todo zonas de montaña, en las que, bueno, pues estos veranos cada vez más cálidos van a suponer una oportunidad para estas zonas, para crear nuevas zonas turísticas o para extender la temporada en algunos lugares. Por nombrar algunos impactos concretos, en las zonas de playa, este incremento de la frecuencia de las olas de calor probablemente va a procurar una desestacionalización de las visitas que ya se ha estado viendo últimamente, cosa que no tiene por qué ser mala en sí para el turismo, porque vamos a ver ampliada la temporada turística. Hay destinos nacionales en el Levante que ya lo están haciendo, Benidorm es un ejemplo de una temporada turística muy amplia. Y quizá el mayor impacto negativo va a venir de otros factores como la disponibilidad de agua o las mejores condiciones en otras regiones del norte de Europa, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa que normalmente no se nombra, y es que la mayor frecuencia de borrascas intensas en invierno, llevamos unos años viviendo Gloria en 2020, Filomena en 2021, Celia en 2022, todo esto acelera los procesos de erosión costera y esto va a impactar de manera determinante en las edificaciones de primera línea, en la extensión de las playas y va a ser algo a tener en cuenta, ¿no? En cuanto al turismo de esquí, que aquí es bastante interesante, se espera una reducción de la temporada de esquí, lo que va
a venir dado por un aumento, por una prolongación de la primavera, una reducción de los otoños, y eso va a provocar la permanencia de nieve en el suelo, y los estudios que tenemos hasta ahora indican que en los próximos 20 o 30 años probablemente vamos a experimentar con más frecuencia inviernos con poca acumulación de nieve alternados con inviernos muy fríos y con muchas nevadas, que van a ser los menos, ¿no? Se estima que para 2050 se prevé la mitad de espesor de nieve entre las cotas de 1.800 y 2.000 metros, que es donde se ubican la mayoría de las estaciones. Y esto lo vamos a sufrir especialmente porque va a ser más intenso en la cara sur de los Pirineos, ¿no? En las caras sur en general, en Europa. ¿Y el impacto en la agricultura española? ¿Qué nos dices de esto? Bueno, como todos los impactos que van a estar derivados de un incremento de las temperaturas, en este caso van a estar determinados por las sequías. Vamos a tener sequías más duraderas, más intensas, más severas, y se van a producir por ese leve descenso en la precipitación, pero no tanto por eso, sino por el incremento de la temperatura, que va a incrementar la demanda atmosférica de agua. Eso va a provocar mayor evapotranspiración, que es determinante para el desarrollo de los cultivos. Habrá algunas que serán claves, por ejemplo, las sequías que se produzcan a mitad final de la primavera van a ser determinantes para el desarrollo de esos cultivos de verano que están en esas fases intermedias, pero también las sequías que se producen de manera muy intensa y que llevamos sufriendo o viviendo toda la vida en el clima mediterráneo, que son las de verano, ¿no? Esas sequías de verano, acompañadas ahora de mayor frecuencia de olas de calor, por ejemplo, van a determinar la maduración de algunos cultivos, como por ejemplo de la vid, ¿no? Había también varias preguntas relacionadas con esto, y bueno, y hay estudios que dicen que en los próximos 20 años o quizá antes, muchas de las variedades que hoy en día de vid que estamos cultivando, sobre todo en el sur peninsular, vamos a dejar de cultivarlas ahí porque no van a tener las condiciones idóneas, y sin embargo otras regiones van a tener una nueva oportunidad, ¿no? Sobre todo en el tercio norte peninsular, las zonas de montaña, las zonas de transición, los somontanos, las zonas altas de los somontanos, van a poderse cultivar variedades que antes estaban en cotas bajas, ¿no? En general, los cultivos de verano tendrán que adaptarse, esto ya se está haciendo, hay cada vez variedades más resistentes a la sequía, al calor, etcétera. Y bueno, también se pueden ver afectados los cultivos de frutales por una mayor recurrencia de eventos meteóricos intensos como el granizo, ¿no? Y por último, ya aterrizamos aquí en nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo nos puede afectar el cambio climático a nuestra organización y labor docente habitual? Eso es casi más complicado de contestar porque depende de muchos factores, sobre todo internos, de cómo nos gestionemos nosotros como universidad. Pero bueno, los datos que hemos observado en los últimos años y las previsiones para los próximos es que ese periodo de la canícula, ese periodo central del verano donde se dan las temperaturas más altas, ya no se restringe exclusivamente al centro del verano, a la zona central, y eso hace que también se extiendan los veranos. Eso va a producir que en los próximos años seguramente experimentemos olas de calor más frecuentes en junio, en julio seguro, y seguramente en mayo también, como tuvimos este año pasado, ¿no? En la segunda mitad de septiembre es más complicado porque cambia la dinámica atmosférica hacia el otoño y es menos probable. Pero bueno, seguro que nos afectará en esos momentos de finales de curso o inicios, ¿no? Seguramente las zonas más críticas, como espacios dentro de la universidad, serán aquellas que ya de por sí son cálidas, hablo de aulas de informática, laboratorios, etcétera, y probablemente serán las primeras que necesiten algún ámbito de actuación. Y luego nosotros pensamos que bueno, los campus universitarios pues deberían actuar como refugios climáticos dentro de la ciudad, ¿no? Potenciar ese aspecto de la vegetación que tienen como islas de frescor dentro de la ciudad. Muchísimas gracias, Roberto. Oye, les he debido asustar mucho, están siendo todos, vamos, que no tengo que reñir a nadie, vamos a seguir igual. Bien, pasamos a otro bloque que es el cambio climático y la contaminación.
Y me hace muchísima ilusión tener aquí a Samuel Barrao, alumno hace unos años que está a punto de terminar su tesis doctoral. Él es el futuro de la investigación en esto y sabe un montón y nos hace sentirnos orgullosos. Bien, Samuel, ¿cómo afecta el plástico al cambio climático y qué puedo hacer para usar menos plástico? De esto también había un montón de preguntas. Mejor así, si se me escucha. En el año 2022 se estima que se producieron unos 390 millones de toneladas de plástico, ¿vale? De toda esta cantidad de plástico, más del 90% vienen de origen fósil directamente. Si lo sumamos al transporte de este material y al desecho del mismo, tenemos una gran afección de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además hay que tener en cuenta que la propia degradación del plástico en océanos y en los vertederos crea metano, ¿vale? Que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Por todo ello hay que tener un mayor control de este material. ¿Y cuál es una de las mejores opciones que tenemos para trabajar con ello? Pues reducir nuestro consumo, ¿vale? Si utilizamos menos, producimos menos. Es así de básico. Hay que tener en cuenta también que existen otra serie de materiales que podemos utilizar, aparte del plástico, de más de un uso, como puede ser el vidrio, el metal, pero también hay una serie de materiales, aparte de los reciclados, como los bioplásticos, ¿vale? O los materiales biodegradables, que pueden ser una buena opción. ¿Hay alguna planificación vigente con respecto? ¿Hay alguna planificación vigente con respecto a la disminución de los desechos de plásticos que acaban en el fondo marino? Pregunta a la gente. Sí. El tema del plástico en el mar cada vez es más, digamos, más relevante o se ha puesto el foco en ello. Hay que tener en cuenta también una vez más que son 250 millones de toneladas las que se estima que cada año llegan al mar, ¿vale? A los sistemas acuáticos. También escogemos un poco esta pregunta para mostrar que también se están llevando acciones a cabo, ¿vale? Que no estamos impasibles. Desde solo, lo hemos hablado antes, reducir el consumo, pero también llevar acuerdos de qué tipo de plásticos utilizamos, pero también desde lo que es la planificación, ¿vale? Y las actuaciones internacionales cada vez se protege más estos temas de contaminación. Hay que tener en cuenta el Convenio de Basilea, ¿vale? Que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con los desechos de diferentes materiales, entre ellos el plástico, y ya en 2019, ¿vale? Entró en 2021 en vigor, tiene una legislación mucho más dura con lo que tiene que ver con los movimientos de plástico en el mar, pero también hay otra serie de convenios internacionales como el de Londres o el de Barcelona, que atiende al plástico en el Mediterráneo, que lo que se está intentando es mejorar no solo la gestión, sino también dónde acaba ese plástico y qué hacer con él, ¿vale? También hay que hablar de la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con las legislaciones supranacionales. Por ejemplo, en 2019 entró esa nueva ley de los plásticos de un solo uso, que ya vemos cómo nos ha repercutido a cada país. De acuerdo. Cambiamos de chip de contaminación. Los coches eléctricos. ¿Son la solución definitiva para reducir o acabar con la contaminación del sector automovilístico? Es otro melón, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, del tema de la contaminación y el cambio climático. Hay que tener en cuenta que tienen el potencial para reducir lo que son las emisiones y también la calidad del aire, ¿vale? Para mejorarla. Pero hay que tener en cuenta que también suponen unos desafíos, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura para desarrollar estos coches, la gestión de las baterías y luego qué hacemos con ellas. Hay que tener en cuenta que dos de los materiales más utilizados, que son el litio y el cobalto, toda la problemática asociada que tienen, no solo desde el punto medioambiental, sino también social, en lo que es la extracción y la creación de las baterías, y cada vez un poco más se está centrando en, vale, tenemos estas baterías, ¿qué pasa una vez que ya no las podemos utilizar? ¿Cómo las desechamos? ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo nos suponen un impacto para el medio ambiente? Y por último, ¿cuál sería el principal camino en el... cambio, perdón, que no me he puesto las gafas. ¿Cuál sería el principal cambio en este método de transporte aéreo para reducir las emisiones y cómo se vería afectada España en relación con el turismo por este cambio? Vale, desde que utilizamos un poquito más el transporte aéreo se ha puesto mayor énfasis en los problemas asociados al mismo, sobre todo en el tema de contaminación y las emisiones que produce.
hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar este tema. Hay que tener en cuenta que la principal, digamos, o los principales objetivos vienen desde el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorar los aviones, la eficiencia de los mismos, temas desde los combustibles hasta los motores, pero otra opción sería también esos modelos de transporte, cambiarlos un poco, ese tema de las media distancia, abogar un poco más por temas de trenes que son mucho más sostenibles y al final es todo reducir emisiones, también incluso mejorando las infraestructuras aéreas y el tema de eficiencia a la hora de retrasos y demás. ¿Vale? También hay que tener en cuenta un poco, rescatando, como ha dicho ahora Roberto, todas las implicaciones que tiene el cambio climático para el turismo, que también puede ser una oportunidad, ¿vale? Trabajar en estos sectores, tanto de aéreo como su repercusión en el turismo. Muchas gracias, Samuel. Y vamos con el último bloque, que es la educación ambiental, la acción individual y colectiva. Y para ello tenemos a Luis Alberto Longares, que es el actual IP de este grupo de investigación y que siempre ha trabajado en cuestiones de educación ambiental. ¿En qué medida, Luis, el reciclaje contribuye de una forma eficaz en las acciones contra el cambio climático? Pregunta la gente. Hablar del último tiene la ventaja de que se han dicho ya cosas, entonces puedo reducir un poco mi contenido y tratar de ajustarme a lo que dice Paloma, que no suelo hacer muy a menudo, sabe que no lo suelo, pero bueno, es cosa de la anarquía de mi persona, pero bueno. José María Cuadrat ha dicho que el incremento de la población, el incremento del consumo, ese es el principal problema que tenemos y es el principal problema que debemos afrontar en relación con el reciclaje. La acción del reciclaje va encaminada en varias direcciones. La del ahorro de la energía, la reducción de la contaminación, disminución del consumo de recursos naturales y, por último, que el reciclaje nos evita la ocupación de un espacio por vertederos y el uso del tema de vertederos, que también es un problema grave realizado en este sentido, ¿no? El reciclaje debe ir, por tanto, en esa línea y tiene que aportar este tipo de cuestiones. Tenemos materiales que son fácilmente reciclables y que tienen una larga vida respecto a su uso, ¿no? El vidrio, por ejemplo, se puede utilizar casi al 100%, muchos de nuestros metales también. La madera es bastante reutilizable, el cartón, o sea, tenemos recursos que en sí mismos los podemos aprovechar, ¿no? Y ese reaprovechamiento y ese reciclaje va a permitir que reduzcamos muchísimo esas emisiones. Por lo tanto, es algo indudable que el reciclaje tiene que formar parte de nuestra forma de vida, ¿no? En 2018, una cifra que se maneja ya unos cuantos años atrás, pero se estimó que se ahorraban 700 millones de CO2 en el mundo mediante el reciclaje. Es una barbaridad, es una cifra bastante grande, ¿no? Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Debemos hacerlo? Sí. Con lo cual, yo creo que hoy en día una de esas acciones que comentaba José María Cuadrat, que debe ser en esa línea de la mitigación y la adaptación, esta debe ser una de nuestras herramientas más importantes, ¿no? ¿Nuestras acciones individuales pueden realmente contribuir al frente contra el cambio climático y cuáles pueden ser las más efectivas? Esto lo ha preguntado un montón de gente. Sí, además es una pregunta que suele salir también en las reuniones de bar de los amigos, ¿no? Y preguntan, ¿yo reciclo y qué? ¿Y eso a dónde va? ¿No? Y todo lo que yo hago contribuye. Y bueno, pues aquí el refrán de un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, es fundamental. O sea, nuestra aportación, por muy pequeña que sea, es significativa. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en esa línea y trabajar en la estrategia que se llama de las 3 R's, que es lo que decíamos, reducir, reutilizar y reciclar, que tienen que ser un poco el mantra que cada uno en casa y en nuestro ambiente más cercano tenemos que seguir haciendo, ¿no? En España, que todavía no estamos consiguiendo los grandes objetivos que tenemos, hemos reducido en un 22% nuestros residuos, reciclando tan solo el 30% de las basuras. O sea, que hay un trabajo por hacer y que eso contribuye a que tengamos que seguir trabajando. Se espera llegar al 70% en el 2030.
Bueno, y estas esperanzas que siempre nos lanzan del 2030, como siempre le digo a mis alumnos de gestión y conservación, me parecen tan optimistas y nos damos un batacazo tan gordo, pero no debemos perder esa esperanza de trabajar en esa línea, de seguir trabajando en ese reciclaje. Y hay cosas y acciones tan sencillas como las que podemos hacer: separar nuestros residuos, llevarlos al reciclaje correspondiente, tratar de proporcionar vidas útiles a nuestros utensilios. Muchas de las cosas que utilizamos, lo decía José María Cuadrat, 2 años un móvil, o sea, es una barbaridad. O sea, me parece lo mismo que los ordenadores. Cambiarte el ordenador cada cierto poco, no sé, se pueden reutilizar, adaptar. O sea, tenemos que trabajar en esa línea. Hay que forzar a que las empresas que trabajan con los electrodomésticos no hagan electrodomésticos con esa vida tan corta de duración. Intentar ese tipo de cosas. Pero individualmente también trabajar, por ejemplo, en hacer un consumo más responsable. En intentar que el consumo sea local, que sea un consumo más moderado con algunas cuestiones, como el tema, por ejemplo, de las carnes. Es una barbaridad la cantidad de granjas que tiene nuestra comunidad autónoma. O sea, hay más cerdos en Aragón que población en Aragón. O sea, ¿se consume toda esa carne de cerdo? Es una barbaridad. Pero es que luego todo eso contribuye también a que tengamos que alimentarlos, y hay una serie de mecanismos que lo que hacen es que el consumo se incremente también. Por lo tanto, intentar que nuestro consumo en el día a día sea también evitar el desperdicio de los alimentos, trabajar con esa concienciación, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Se calcula que el tercio de los alimentos se desperdicia o se pierde. O sea, un tercio de los alimentos. Me parece una barbaridad, ¿no? Pues eso, cosas tan sencillas como usar una bolsa de tela cuando vas a comprar, evitar el uso de los plásticos, ¿no? Realizar un uso responsable de la luz y de la calefacción. Mis amigos dicen, está el pesado que viene por detrás y apaga la luz. Pues sí, no necesitas tener toda la luz de la casa encendida, ¿no? O no necesitas tener a 25 o 27 grados la temperatura de casa. O sea, pues te pones una chaqueta y está, que está bien. Me refiero que cosas tan sencillas como esas tienen que contribuir a eso, ¿no? La pregunta era sobre las acciones individuales, y ahora hay otra pregunta también abundante, es como sociedad, ¿qué podemos hacer que tenga especialmente repercusión? Aquí me parece más complicado. Yo creo que es más complicado porque ya no solo depende de nuestra situación, sino que hay que tener en cuenta que, bueno, hay una serie de personas que nos gobiernan, entidades que manejan muchas cuestiones, es más complicado. Pero bueno, primero, en nuestro ejercicio del voto, ser responsable con lo que votamos, ser responsable con nuestra decisión de lo que queremos que nuestro país sea, funcione, nuestra comunidad autónoma, nuestro ayuntamiento. Yo creo que eso tiene que ser importante. Después, un poco, desde Naciones Unidas, por ejemplo, te plantean una serie de ideas con los ODS ya, que creo que ya sabéis todos, habéis oído y tenéis más que en vuestra cabeza, esas líneas en las que las sociedades deben ir, en las del ahorro energético, en la adaptación de las viviendas, en causar menos impacto en nuestros desplazamientos, como decía Samuel, tratar de concienciarnos en que a lo mejor no es necesario hacer un trayecto en 3 horas, igual a lo mejor en un día con tren es suficiente, no sé, intentar este tipo de cuestiones, reutilizar lo que hablábamos, ser selectivos con los productos que compramos, no tienes por qué ser en este línea. Bueno, eso tratar, si nuestra sociedad asume este tipo de cosas, cambiarán muchas cosas, ¿no? A nivel de escala de sociedad también son relevantes, por ejemplo, el tener políticas y medidas encaminadas a la protección del medio ambiente. Muchos de los impactos que nos apuntaba Roberto, vamos a tener que mitigarlos, ya no hay remedio. O sea, trabajar en parar el cambio climático en relación con las costas no tiene ya remedio, o sea, habrá que mitigarlo. ¿Cómo lo mitigamos? Pues hay que restaurar los ecosistemas costeros, habrá que restaurar los manglares, habrá que restaurar las zonas de humedales, los saladares, las marismas, ecosistemas que nos van a servir de freno, de tapón o de mitigación a los efectos de algunos de estos temporales o momentos importantes. Restauración de la cubierta vegetal, cuidar nuestros bosques desde el punto de vista de una gestión sostenible, trabajar con un desarrollo sostenible de ese producto natural que tenemos, incrementar las zonas verdes en las zonas donde vivamos para que ese impacto frente al cambio climático donde vivamos se mitigue algo más, o sea, trabajar como sociedad en ese sentido, ¿no? Y luego apostar también por un uso sostenible de algunos recursos. Lo decía con la carne, pero lo digo también con el recurso pesquero. O sea, estamos esquilmando los mares, y además
desgraciadamente es un ecosistema en el que no tenemos capacidad de aprender o de investigar con la facilidad que en los ecosistemas terrestres. Nos cuesta mucho saber y obtener información de los mares, pero sin embargo hay indicadores que nos marcan que estos ecosistemas están en grave deterioro. Entonces, trabajar en que esos recursos sean más sostenibles en ese aprovechamiento, frenar la desertificación, trabajar con evitar la degradación de las tierras. El tema de los usos de los vertederos es uno de los elementos importantes. Algunos de los problemas que se están sucediendo en algunos sitios es por el exceso de asfalto en muchos sitios. O sea, la asfalta, no sé cómo llamarlo, asfaltización o cómo se llame, pues a mí me da pena salir por algunas de nuestras ciudades y como sociedad ver que nos estamos convirtiendo en espacios duros, muy duros, y que nos van a repercutir. Entonces, como sociedad tenemos que reclamar a quien tenga la responsabilidad de eso, que eso no puede ser así. Por lo tanto, trabajar en esa línea, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de que hay sociedades que no tienen a su mano el alcance de luchar contra el cambio climático, ni de adaptarse, ni de mitigar. O sea, hay sociedades que están expuestas a eso. Entonces, como mundo desarrollado, trabajar en la línea de ayudar a esos mundos en vía de ese desarrollo y a otros que todavía no han entrado en esas vías para que trabajen también, se adapten o permitirles que tengan capacidad para desarrollar sus propios mecanismos para esa adaptación, ¿no? Aquí, evidentemente, nuestra comunidad universitaria es parte de esa sociedad. Nuestra universidad y el resto de universidades, especialmente las públicas, somos una institución que debe responder de forma muy comprometida a ayudar en esa dirección, y este taller de hoy responde a esto, ¿no? Porque hace falta que nos movilicemos y nos concienciemos mucho más, nos impliquemos más desde la universidad para tirar de la sociedad y dar buen ejemplo. Bien, y por último ya aterrizamos en nuestras aulas. El cambio climático en las aulas, que bueno, también se ha hablado ya un poquito del tema, pero a ver qué orientación nos das tú en tu respuesta. Como diría un amigo mío, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. No es fácil, no es fácil. Creo que es una responsabilidad muy grande. La formación y la concienciación del alumnado desde las etapas más pequeñas hasta esta etapa en la que estamos nosotros es de lo más importante que tenemos en nuestras manos, ¿no? Es un reto educativo muy importante y además un reto educativo que creo que no se está abordando en condiciones. Se nos llena la boca de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad, y luego en la educación no se aplica, no se aplica. No hay asignaturas transversales en secundaria, en bachillerato. Aquí en la universidad, si estás en el mismo departamento puedes hacer cosas, pero hay dificultades para que un alumno pueda venir a cursar asignaturas de otra disciplina, y me parece fundamental. Entonces, trabajar en la transversalidad es fundamental, porque el cambio climático no es objeto de estudio de una sola disciplina. No es solo objeto de estudio de la geografía, tenemos que apoyarnos en muchas otras disciplinas, y eso es fundamental. Nuestra Ley Orgánica de Educación estableció una serie de objetivos relacionados en las diferentes etapas, ¿no? de trabajo para plasmarlo. Pues en infantil, explorar el entorno, trabajar en el medio natural y en lo social. En primaria, conocer el entorno natural social. En educación secundaria y obligatoria, pues valorar críticamente los hábitos sociales, el medio ambiente, cómo contribuye a la conservación. En bachillerato se habla de afianzar la sensibilidad y el respeto al medio social. Sí, pero en herramientas prácticas no hay, digamos, este tipo de cuestiones. Depende mucho de la concienciación del profesorado y de la capacidad o facilidad que un centro dé para todo eso. Llevándolo un poco al aula, creo que hay dos ejes importantes que hay que hacer. La primera, desde las administraciones hay que, digamos, cambiar el currículum, eso es fundamental. Y segundo, hay que formar al profesorado. Hay una falta de formación tremenda. Esto no tiene que depender de que un profesor o una profesora se formen por su cuenta. Debería formar parte de su formación, ¿no? Y por último, y no me quiero enrollar mucho, porque tengo aquí para contar muchas cosas, hay que trasladar los trabajos prácticos, hay que, digamos, llevarlos al entorno próximo.
Al alumnado hay que hacerle ver que es partícipe de cambio climático, él tiene que ser partícipe de actuar frente al cambio climático, tiene que verse reflejado en su entorno próximo, en el familiar, en su colegio donde está, en el entorno donde juega. Y eso desde las aulas hay que trasladarlo a trabajar, por ejemplo, en el propio centro. Que los alumnos sean conscientes de si su centro está adaptado o no está adaptado al cambio climático. Si su patio reúne las condiciones o no las reúne. Que sepan y que trabajen con datos de cuánto es el consumo diario en su centro, de cómo llevar a la práctica este tipo de cosas para que ellos mismos sean capaces de entender y cómo se pueden involucrar en este tipo de cuestiones, ¿no? Trabajar también con la accesibilidad. ¿Cómo vas al instituto, a tu centro de trabajo? ¿Vas en autobús, vas andando, vas en transporte público, te lleva tu madre, te lleva tu padre, vais uno en un coche o pasas y recoge a 3 o 4 para ser más eficientes en el consumo? Ese tipo de cosas que les hagan darse cuenta de que el impacto que generan, ¿no? Y que otras actividades no son tan impactantes. Y luego, algo importante y es que esto se hace en las aulas, pero que deberíamos seguir haciendo más, es trabajar en equipo. O sea, que se aprendan a trabajar en equipo para que aprendan a trabajar en sociedad. Y esa sociedad sea la que, volvemos a la pregunta de antes, sea la que reclame y la que trabaje en estas cuestiones de cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Habéis sido todos muy disciplinados. Entonces ahora vamos a pasar a la actividad participativa donde vosotros vais a tener que opinar. Ya habéis trabajado antes proponiendo acciones, que sepáis, antes de que cada sede trabajemos por nuestra cuenta, que se han recibido 349 propuestas de acción en los diferentes ámbitos, ¿vale? Sobre todo en el ámbito de la docencia y de la gestión de los centros y de los campus universitarios, en torno a 100 en cada uno de estos ámbitos. Un poquito menos, en torno a 75, en cuanto a la investigación, a acciones de investigación y de compromiso social, ¿vale?, de nuestra universidad de cara al exterior. Entonces, obviamente ha habido muchas que confluían, eran enunciados distintos y confluían, entonces se ha hecho un esfuerzo, claro, en sintetizar y generalizarlas un poquito, porque claro, algunas eran muy concretas, ¿no? Poner en los pasillos de todos nuestros centros carteles que informen de los riesgos de lo que sea, o en las puertas de los baños, que es muy eficaz. Es decir, hay muchas acciones, propuestas de acción que son muy interesantes y que todas las vamos a estudiar, analizar y en el informe que haremos se recogerán, pero en la actividad que vamos a hacer ahora, participativa, no se puede bajar a tanto detalle. Vamos a valorar, a priorizar únicamente 20 acciones entre esos 4 ámbitos. Y ahí ya no vais a hacer solamente escuchar, sino que vais a estar activos todos. Entonces, ahora las sedes ya nos desconectamos de esta sesión y ya cada uno trabaja en su sede con los que están presencialmente, ¿vale? Hasta luego, luego nos comentamos lo que sea. Hasta luego. Adiós. ¡Hala! Venga, pues nosotros. Qué mágico. Muy bien. Hasta luego. Venga, nos desconectamos. Finalizar para todo el mundo, fuera todos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, para la cual, que os mandamos un mensajico ayer, aunque después nos ha dejado temblando a todos José Mari con lo de la cantidad de energía que gastamos con la tecnología digital, pero bueno, acabo de... no, nada. Entonces necesitamos estar conectados todos con Wi-Fi
Aquí Máximo les dice si han puesto una wifi especial. Los que no tengáis conexión con Eduroano o WiUF, habitualmente han puesto una wifi aquí para que os conectéis, porque si no este salón de actos tiene muy mala cobertura, ¿vale? Y es importante que todos os podáis conectar. Entonces, ¿se lo explicas, Máximo? Comprobar eso lo primero. Aquí. A ver, hacer primero esta fase porque es importante que todos os conectéis y pedís auxilio a Max. Vale, entonces, cuando todos estéis conectados, ¿veis bien? Apagamos un poco la luz para que veáis mejor. Un poquito, a ver, espera. Os tenéis que conectar con escanear este código de barras. Si no os va... Si lo pilláis de muy lejos, Máximo también o Irene pasar las fotocopias en papel que lo hemos escaneado. Sí, por si acaso, aquellos de allí igual no lo tienen. Vale. También podéis entrar con el buscador, con cualquier buscador de internet, si ponéis woclab.com. Y cuando os pida código de evento, ponéis esto que es Campus San Francisco Educación UZ, ¿vale? CSFUZ, o sea que podéis entrar o con la aplicación esta o con el código QR, ¿vale? Esto además nos sirve de entrenamiento porque es una aplicación que está ahora como proyecto, hay como...